Y sí, realmente, bueno, venimos ahora ya a conmemorar el próximo domingo el 175 aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín, el Libertador, el gran capitán, como bien Claro. vos decías, varios apodos como para referirnos Sí. a uno de nuestros padres de la patria, ¿no? Y respecto de su ostracismo voluntario, como él lo definía, Ujú. que se produce en 1824, cuando un 10 de febrero, junto con su pequeña hija Mercedes, parte hacia Europa, en barco obviamente, Ujú. y luego de una travesía de casi 70 días, llega a Francia, donde no es muy bien recibido, y después decide, por una cuestión económica, por ser más barato y ser también un centro cultural, Claro. radicarse en Bruselas, Ujú. en Bélgica, donde allí pasa 6 años junto con su hija y con su hermano, Justo Bien. Rufino, que era un soldado español con quien se reencuentra en Europa después de tantos años de vida en América, ¿no? Bien. Roberto tuvo un acompañante ahí también, su criado, Eusebio Soto, ¿no? Creo que era. Eusebio Soto, que es un joven peruano que lo acompaña como servidumbre en algunos momentos de su vida y que después se pierde el rastro luego de 1830, cuando el fallido regreso, en realidad en 1828, de San Martín al Río de la Plata, que no desembarca en Buenos Aires, por eso digo el Río de la Plata, Sí. no desembarca en Buenos Aires al conocer la noticia del fusilamiento de Dorrego. Sí lo hace en Montevideo, donde pase unos meses y luego retorna a Europa en mayo de 1829, acompañado por Roberto, Eusebio Soto, claro, de quien después se pierde el rastro, ¿no? se pierde. Mirábamos dos objetivos: el poder difundir la emancipación americana del general en Europa y la preocupación por la educación de su hija Mercedes, ¿no? Sí, dos cosas principales para San Martín, que es la educación de su hija, que es, digamos, la excusa, entre comillas, que él pone siempre en sus pensamientos por regresar a la patria, Claro. y una vez concluida esa educación volver a su querida Mendoza, Ujú. y también sí ser una especie de embajador sin cartera, un referente, hasta podríamos decir una persona ocupada en los negocios internacionales Claro. de las Provincias Unidas o luego de la Confederación, eh, trabajando por el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas, cosa que se va logrando paulatinamente y que él tiene quizás algo que ver en 1825 con el reconocimiento de Gran Bretaña Claro. de la independencia nacional de las Provincias Unidas. Luego Bien. después sí demuestra con el transcurrir de los años ser un referente político importantísimo en Europa, donde es visitado por lo más graneado de la política americana y hasta europea, ¿no? Bien, vamos desglosando y nos ubicamos también un poco, Roberto, porque este año se está cumpliendo el dúo centenario de las máximas sanmartinianas, su hija, ¿no? 200 años de estas máximas y que son tan importantes en estos tiempos que atraviesa la Argentina, ¿no? El respeto a los mayores, el respeto a los animales. Nosotros recién leíamos acá algunas informaciones de esto de respetar obviamente la biodiversidad y cuántas otras cosas le decía a su hija que lo deja como ejemplo, ¿no? Para desarrollar la persona buena. Este es un borrador de puño y letra que se encuentra hoy en el Museo Mitre, donde San Martín se hace una ayuda a memoria de las cosas que tenía que inculcar en la educación de su hija. Sí. Son 12 de estas máximas, de las que se cumplen, como bien vos decís, escritas en 1825, el Bicentenario, que están escritas en Bruselas, y nos deja también una especie de enseñanza de lo que San Martín pensaba como importante que debía inculcarle a su hija, que recordemos tenía menos de 10 años en esa época, Claro. había nacido en Mendoza en 1816, que casi no había conocido a su padre, y es importante y a veces tan actual, como dice, fomentar la caridad en los pobres, cuidar hasta la más mínima vida animal, incluso aquellos insectos que nos hacen daño o nos molestan, Claro. eh, ser indulgente con todas las religiones, la caridad en los pobres, como te decía, Ujú. respetar a los ancianos, a los mayores, o sea, tiene, digamos, en esa sabiduría de un hombre de 50 años, explicándole a su hija cuál era la forma de comportarse en la mesa, Sí, sí. hablar poco y lo preciso,
ser desprecio al lujo y ser al aseo, digamos, no al desprecio, Sí. sino tener ser aseada, cosas que, digamos, son una especie de filosofía de vida cotidiana Claro. para su hija. Bien. Roberto, decíamos también preguntarte, porque muchas veces la gente por allí tiene dudas. ¿Él tuvo miserias en Europa? ¿Tuvo pobreza? ¿Estuvo frente a la pobreza? ¿O pudo ser una persona que vivió, obviamente, no con grandes placeres, pero medianamente con lo que existía en esa época cómodamente? Es buena pregunta, Mario, porque realmente a veces se piensa de que San Martín primero, bueno, sus detractores decían que se había robado todo el oro del Perú, Claro. y sin embargo él dependía de las pensiones que se le pasaban desde América por haber sido un general del Perú. El gobierno del Perú le pagaba unos pesos. También recibía algunos giros de sus propiedades en Buenos Aires y la Chacra de Mendoza, cuando llegaban los giros, que sufrían también una depreciación. San Martín fue víctima de su propia decisión política de dejar el Perú, porque los bonos del Perú bajaron un 30%, o sea, él sufría un descuento de esas letras de cambio, y si bien no pasó una pobreza extrema, sí tuvo una vida austera y sencilla, ¿no? Le sirvió para pagar un colegio para su hija y él vivir tranquilo, sin lujos, haciendo caso también a sus máximas, ¿no? De desprecio al lujo y, bueno, y amor al aseo, como decía antes. Y nunca fue un hombre de grandes gastos, ni de hacer ostentación en su ropa, ni en su forma de vida. Sí le gustaba viajar, pero bueno, siempre en forma austera y sencilla, como fue toda su vida. Después, cuando su situación económica mejoró, a partir del año 1834, cuando su hija, ya casada con Mariano Balcarce, vienen de luna de miel al Río de la Plata, pueden resolverle algunos asuntos, la venta de sus casas, cobrar la herencia de su esposa, Remedios de Escalada, Bien. y también liquidar lo de la Chacra de Mendoza, que le permite ahí sí comprar una propiedad en Granbourg, donde pasaba el invierno, y también otra propiedad en París. Bien. Roberto, bueno, preguntarte, porque nos quedaríamos horas hablando de San Martín, pero bueno, preguntarte las últimas horas de él, cómo fueron sus últimos días allí en Boulogne-sur-Mer, ya con su enfermedad, a lo mejor que lo acompañaba, digo, rodeado de la familia, ¿cómo fueron esos últimos días? ¿No? Se habla del reloj que se detiene también a las 3 de la tarde. Bueno, San Martín siempre vivió con su familia, tanto con su hija, su yerno y sus dos nietas, y van a vivir a Boulogne-sur-Mer, en la costa francesa, frente al Canal de la Mancha, por una cuestión de seguridad, porque se había iniciado un movimiento revolucionario en París en 1848. Todas estas revueltas, o con la gente en la turba en las calles, o luchando en las calles, a San Martín no le gustaban, por eso decide ir con su familia a alquilar un piso en Boulogne-sur-Mer, que era una ciudad costera que les permitía cruzar el Canal de la Mancha a Gran Bretaña inmediatamente si se armaba el lío, digamos, o la revuelta ahí. Y acompañado siempre por su pequeño grupo familiar, ya enfermo, ya con cataratas, con una pérdida de visión importante, débil. Recordemos que ya a esa época tenía 72 años. Luego de un crudo invierno para los europeos, San Martín empieza a sentirse mal unos meses antes y dice que ya es la tormenta que llega al puerto. Y bien lo dice su yerno, ¿no? Que San Martín murió de la misma forma que vivió, en forma sencilla y austera. Bien. Roberto, ¿qué frase elegirías para finalizar este contacto contigo? Mirá dónde te pongo, una frase que a mí siempre me gusta, que en realidad son dos, porque se complementan, es la que le dice precisamente a Estanislao López, santafesino, y también se la reitera a Gervasio Artigas en 1820, de pongamos actitudes personales en pos del bien común. Y la completa con esa frase que nos gusta tanto, que jamás desenvainaré mi espada para derramar sangre americana, y menos por cuestiones políticas.